¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Paulino? Tuteame, por favor. Bueno, un placer, Guillermo. Dos preguntas muy concretas. ¿Tiene que pasar por la legislatura, Sí. supongo, o me equivoco? Tiene que pasar por la legislatura eh, para de alguna manera que sea correcto y que no haya ningún planteo judicial por ninguna parte. Siempre que se da un beneficio fiscal, podría ser una norma del Poder Ejecutivo, ya hay antecedentes que sucede, pero lo correcto es que pase por la legislatura. ¿Por qué te hago ese planteo? Porque de alguna manera, si un propio gobierno da un beneficio, ningún contribuyente haría ningún planteo, pero como está tan politizada esta situación, me parece que lo correcto sería de que se haga a través de la legislatura y que sea el único camino. Pero cuando sean beneficios, los beneficios los puede llegar a dar, por esta particularidad que te comentaba, un organismo de un poder ejecutivo, pero lo correcto es que sea a través de la legislatura. Ahora, Guillermo, entonces, una vez superado el paso de la votación en la legislatura, que es lo que corresponde, ¿eso automáticamente ya se dejarían de cobrar esos dos impuestos? Sí, se aprueba la ley, se emite un decreto, o sea, promoviéndolo, y si hubiera alguna particularidad tendría que haber una reglamentación, pero esto va a salir muy rápido, Leonora. Sí, sería la semana próxima la convocatoria. Hay que ver porque la última sesión la dio de baja el oficialismo a propósito de que el Frente de Todos quería avanzar con la idea de un juicio político a propósito de los chats denominados del agua escondido para con el fiscal Máiquez y con el propio Alessandro. Por lo tanto, hay un caldo de cultivo también allí. Lo que pasa es que, a diferencia del Gobierno Nacional, en la Nación, por primera vez la legislatura porteña, con acuerdos con ciertos aliados, podría llegar al número para validar el quórum y, por lo tanto, llevar adelante la sesión. Dicho esto, ¿de qué impuestos hablamos exactamente, Guillermo? Ayudarnos a alumbrar eso. Sí, por favor. Hoy uno que estaba haciendo bastante ruido era el 1,20% en carácter de impuesto de sello sobre los resúmenes de tarjeta de créditos. Se eliminaría y después se produciría una reducción en impuestos sobre los ingresos brutos. Ese es un impuesto también provincial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tendría una reducción principalmente en la actividad financiera. Pero la gente en general, en donde se va a ver beneficiado es porque se elimine ese 1,20 como un costo adicional en la tarjeta de crédito. O sea, la audiencia en general que tiene que estar prestando atención es el 1,20 sobre la tarjeta de crédito. Bien, ahora, eso lo vamos a ver en el resumen de cuenta. Claro. Claro, no te lo van a dejar de aplicar, en definitiva. Te va a salir más barato las compras. Claro, está bien. Ahora, un poquito, ¿no? Un poquito, muy poquito, pero bueno, es algo. Ahora, Guillermo, hay gente que nos pregunta, esto no es retroactivo, claramente. No es retroactivo. De alguna manera, el argumento político es porque el fallo de la Corte no fue de manera retroactiva. Exacto. Entonces, ahí ya es una cuestión política, o sea, si hubiese sido un fallo de carácter retroactivo y se le debían los fondos, ahí el compromiso político que habían asumido, en este caso, la legislatura y principalmente Horacio Rodríguez Larreta, era que se dejara aplicar el impuesto. En ese caso tendría que haber habido una devolución. La Corte falló de acá a futuro, entonces estos beneficios fiscales serían de acá a futuro. Guillermo, enorme abrazo, como siempre. Gracias por la delicadeza. Por favor, un gusto, gracias. Hasta la próxima. Ahí Buena está, fiesta. Guillermo Poch con nosotros. La duda que yo tengo es qué pasa si, suponte que el conflicto de fondo, que no está resuelto, se resuelve a favor del Estado Nacional. ¿Vuelven estos impuestos? ¿Y sí? Claro, pero... Que mañana van a tener que votarlo de nuevo. Sí. Sí, tendría que ser otra vez. Lo que pasa es que Pero es lo mismo, no es retroactivo y sería de ahí en adelante, una vez que se voten, ¿no? Correcto. Claro. Porque la ciudad, en esto vale la pena decir algo y hacer una aclaración. La ciudad dijo, Y cumplió. a partir del momento en que me dejaron de girar fondos, yo aplico un impuesto para parcialmente cubrir esos ingresos que ya no tengo. En el momento en que a mí me devuelvan parcialmente esos fondos, o totalmente, como era el planteo inicial, yo voy a dejar de cobrarlo. Eso ocurre por la decisión de la Corte, aún el Gobierno Nacional no acate a partir de hoy. Claro. Y por eso ayer a la tarde Horacio Rodríguez Larreta salió a decir, bueno, vamos a cumplir con lo que dijimos. Exactamente. Sí. La oposición suponemos que va a acompañar, pero ojo que hay mar de fondo.
Entonces hay que ver cómo se juntan también los 31 votos. Yo creo que nadie va a oponerse, dicho sea de paso. Estamos hablando de una baja de impuestos. Exacto. Es difícil que se opongan, ¿no? Porque si vos lo haces por decreto, hay una ley que es más importante, que emanó de la legislatura, que va a estar en colisión con un decreto que es una norma menor, porque no hay necesidad y urgencia. ¿Correcto, Lourdes? Con lo cual... No, y además ellos un tema positivo. A ver, desde el Frente de Todos fueron los primeros en salir a quejarse cuando se puso ese impuesto. Sí, serían... Entonces, y además pidieron la inconstitucionalidad por el impuesto al ingreso bruto financiero. El de las LELIC. Claro, entonces no deberían oponerse. Pero viste que en este país todo puede pasar.